Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Qué alegría, mis queridos hermanos, hermanas, mis queridos amigos, poder saludarles en esta hermosa mañana. Gracias por acompañarnos en esta franja pastoral a través de Canal 27. Su hermano, su amigo en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, le saluda cordialmente donde quiera que usted sintonice este programa, ahí en su televisor, junto con su familia, o posiblemente a través de alguna de las plataformas de los espacios digitales donde también se transmite esta programación de franja pastoral. Que Dios le bendiga. De verdad me alegro muchísimo el poder saludarle en este día especial. Mire, estamos a mitad del año ya, gracias al Señor, disfrutando de diferentes momentos en el clima, a veces un poco soleado, a veces mucha lluvia, pero es lo lindo de nuestro bello clima tropical que disfrutamos en nuestro país, Guatemala. Le envío mi abrazo fraterno a usted. Hace unas semanas teníamos una serie de estudios muy interesante hablando de la pentecostalidad, la iglesia pentecostal, cómo el poder de Pentecostés nos ha ayudado a la iglesia durante, todas las generaciones, desde la existencia de la iglesia, la fundación de la iglesia. El Espíritu Santo, a través de su ministerio, nos ha ido ayudando en todo nuestro crecimiento, la expansión, la preservación de la identidad de la iglesia, y esto de verdad estamos muy agradecidos y lo celebramos cada vez que nos congregamos en nuestros templos, nuestras congregaciones. En esta mañana, en esta oportunidad, yo quiero iniciar una serie de estudios. Como usted bien sabe, procuramos llevar una secuencia de temas similares, temas que van construyendo un todo. Y en este caso, la serie que quiero comenzar a partir de este día, le he puesto por nombre Aprendiendo a ser iglesia. Aprendiendo a ser iglesia. Y esta será una serie muy interesante que le hablará a usted. Me ha estado hablando a mí mientras estoy construyendo esta serie de sermones, para que recuerde yo cuál es mi identidad como hijo de Dios, mi identidad como iglesia, mi identidad que a veces la tengo que estar evaluando constantemente, no a veces sino constantemente, porque la sociedad va avanzando. La sociedad avanza a veces agresivamente, presentándome estereotipos, presentándome modas, presentándome tendencias, como hoy se dice, y de pronto yo puedo estar tomando muchas cosas que pueden ir afeando mi identidad como iglesia de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, como un discípulo que ama a Jesucristo. Y este día, el primer tema de esta serie, le he puesto por nombre Soy de Cristo. Soy de Cristo. Para desarrollar esta serie, estos diferentes temas que todavía no termino de definir el número de temas, pero espero que sea algo que no vaya a terminar siendo aburrido, porque a veces en esta vida acelerada necesitamos cambiar muy aceleradamente también, pero espero que usted disfrute de ir siguiendo procesos que le pueden ir ayudando en su formación, en su mejoría, en su crecimiento, como dice la Escritura, en el perfeccionamiento de su vida cristiana. Soy de Cristo, el tema de esta mañana. Y todos los temas, como creo que ya lo mencioné, estarán basados en la primera epístola a los Corintios. Esa será la carta que utilizaremos como base para desarrollar varios temas. Y es que la epístola o la iglesia de Corinto, la que vivió, no sé, hace muchísimos años, 2 milenios quizá, tenemos nosotros el registro de que allí existió una iglesia en la ciudad de Corinto, allí en Europa, en lo que es hoy Grecia, donde habían muchas ciudades importantes en la época. Allí estaba la ciudad de Corinto, una ciudad con tendencia al comercio, una ciudad portuaria
que tenía mucha vida económica y que a la vez presentaba características cosmopolitas como lo son las ciudades portuarias. Recuerdo, bueno, tal vez en mi época de niño, todavía la ciudad de Retalhuleu era una zona portuaria. Teníamos el puerto de Champerico y era, mirábamos cuando podíamos llegar al mar, la llegada de los diferentes barcos grandes, barcos pesqueros, barcos de carga, etcétera, que también provocaba que la ciudad tuviera cierta inclinación más cosmopolita. Dígase, bueno, centros de distracción, lugares para que las personas pudieran descansar, etcétera. Muy bien. Características de la ciudad de Corinto. Allí estaba una iglesia y a esta iglesia el apóstol Pablo le va a dirigir por lo menos dos cartas que le permitirán a esa iglesia entender su identidad en medio de una sociedad cosmopolita, en medio de una sociedad que presentaba estándares, diferentes modelos, tanto para la mujer como para el hombre, para los jóvenes, para los ancianos, cómo eran las costumbres de esa época en la ciudad. Pero el apóstol Pablo dirige estas cartas para que la iglesia comprendiera que aunque viviera en una ciudad, en una sociedad, posiblemente con valores o antivalores a la fe cristiana, una sociedad, por así decirlo, corrupta, una sociedad con algunas costumbres perversas, no fueran la tendencia también para la iglesia. Creo que este análisis de la Escritura en la primera epístola a los Corintios nos permitirá ir haciendo evaluación de nuestra propia vida. Posiblemente estos mensajes vayan dirigidos a usted que pertenece a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, y si usted es un simpatizante de la fe, a usted le gusta escuchar la franja pastoral, pero todavía no ha tomado una decisión de ser un seguidor de Jesús y todavía usted sabe que hay verdad, pero todavía no ha hecho su profesión de fe, posiblemente estos estudios le ayuden a ir comprendiendo quién es la iglesia, qué es la iglesia, cuál es su naturaleza. Qué bueno es el Señor. Espero que disfrute esta serie. Este mensaje, Soy de Cristo, busca la definición personal de aquellos que constituyen la iglesia. Comienzo así. Siendo la iglesia constituida por seres humanos, personas de carne y hueso, que tenemos necesidades, aflicciones, tentaciones, pruebas, y nos enfrentamos a diario a una vida que posiblemente a veces es muy agresiva, a veces la vida no es muy fácil, tiene sus desafíos, pero nosotros, personas de carne y hueso que vivimos en esta tierra, también tenemos la experiencia de ser los constituyentes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No por méritos propios, sino porque Jesús nos ha permitido la entrada a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Bueno, siendo la iglesia constituida por seres humanos llamados por Dios a salir del mundo y congregarse todos juntos para adorar a Dios. Esa es la realidad, la naturaleza central de la iglesia de Cristo. Desde esta perspectiva podemos entender las dos ideas, salir del mundo, congregarnos para adorar a Dios. Podríamos decir que salir del mundo, no vaya usted a malinterpretar porque se habla en sentido figurado, ¿verdad? No significa irnos a otro planeta. Sencillamente significa que nosotros tenemos un llamado a ser una contracultura. Si el mundo dice verde, pues nosotros vamos a decir que es azul. Y no sencillamente por llevar la contraria al mundo, es que siempre el mundo va a presentar lo contrario a lo que Dios desea. Esa es la tendencia del mundo. Si el mundo habla de que los matrimonios deben divorciarse, Dios dice los matrimonios son para toda la vida. Si el mundo dice que los padres no tienen por qué educar a sus hijos, Dios dice los padres son responsables de transmitir su fe, de heredar la educación que han aprendido de generación en generación, de heredar lo que han aprendido de la palabra. Y así usted va a encontrar con que siempre el mundo es una cultura
y la iglesia es una contracultura. En ese sentido, nosotros somos llamados a salir del mundo. Y la segunda idea de lo que significa iglesia no solo es salir del mundo, sino también congregarnos como un cuerpo con el propósito de adorar a Dios. Significa esto que nosotros le pertenecemos a Dios. Significa esto que nosotros debemos rendirnos todo nuestro ser a Dios. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Ese es el significado, por lo menos etimológico, de lo que es iglesia. La famosa palabra compuesta griega, eclesia, que significa llamados a salir de este mundo para congregarnos con el propósito de adorar a Dios y que nuestra vida tenga la evidencia de que le pertenece al Señor. Qué bueno es el Señor. Partiendo de esta idea, quiero tomar un versículo introductorio, porque esta carta el apóstol Pablo la escribe con mucha lógica. Me encanta leer al apóstol Pablo porque no solamente utilizaba el razonamiento lógico de su época, muy helénico, muy griego, que fue un instrumento que el Espíritu Santo utilizó. No es que las epístolas de Pablo fueran de la cultura griega y tuvieran todo el folclore griego, nada que ver. Sencillamente se utilizaron los mecanismos lingüísticos para poder presentar con mucha lógica, con razonamientos que definitivamente no tiene, es decir, permiten ese diálogo razonable. Muy bien, en el versículo número 2, el apóstol Pablo expone el ser y el hacer de la iglesia. Una idea muy interesante de lo que nosotros somos, y nos describe muy bien el cuadro en el cual nosotros nos tenemos que ver constantemente. Fíjese lo que dice el versículo número 2 del capítulo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vea qué bonito texto. Yo sé que si no profundizamos, si no analizamos cada una de sus partes en este versículo, pues puede pasar desapercibida mucha de la enseñanza en este versículo. San Pablo nos habla en este versículo acerca de la iglesia, sus diferentes características, tanto como un organismo vivo que está organizado. Una iglesia que tiene características o está diseñada con la particularidad divina porque fue creada por Dios, pero también está hecha por seres humanos de carne y hueso. La iglesia visible, la que nosotros vemos que se congrega, la iglesia invisible, aquellos que verdaderamente son la iglesia llamada del Señor. Porque tenemos que hablar con toda sinceridad, no todos los que se congregan pertenecen a la iglesia del Señor. Para ser iglesia del Señor, aquí están esas características que nos dice el apóstol Pablo. Esta es nuestra fe. La iglesia está constituida por personas redimidas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, nos dice la primera frase, oración que tiene este versículo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Número 1, la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no es obra humana. La iglesia no es de una persona. A veces decimos mi iglesia, pero como en otras ocasiones lo he dicho, no en el sentido de que me pertenezca esa iglesia, sino que yo soy parte de esa iglesia. La iglesia no tiene dueño humano. La iglesia, según este versículo del apóstol Pablo, la iglesia es de Dios. Aleluya, qué bueno es el Señor. Vaya anotando usted las ideas que nos van a servir de base en toda esta serie, donde el apóstol Pablo comienza de manera lógica, presentando la definición contundente de quién es una iglesia. Y de manera deductiva, pues vamos tomando esa definición y vamos a ir haciendo un análisis hasta llegar a las particularidades de lo que constituye la iglesia. Dios es el único dueño.
Él fue quien la compró, la redimió, pagó con precio de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo el precio de la iglesia. Luego dice en la segunda parte de ese versículo, la iglesia fue santificada. A los santificados en Cristo Jesús. La palabra santificados es un vocablo, es un término griego que se dice el agiasmos. Agiasmos, que significa el proceso por el cual se avanza en la santidad. Por medio de Cristo, la iglesia fue tomada del mundo y hay muchas figuras. Algunos salmos dicen del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos tomó, nos sacó del lodo, nos sacó del pozo, nos dio vida. Eso significa que ahora fuimos apartados, fuimos dedicados, ahora tenemos otra naturaleza. Qué bueno es el Señor. A los santificados en Cristo Jesús. Y vea la tercera parte. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo que en este versículo se anuncia entonces que la iglesia ha sido llamada a vivir en santidad. Y mire, es que a veces nosotros mismos hacemos burla de nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros nos ponemos motes y decimos el santurrón. Y a veces entre nosotros mismos nos lo decimos. Cuando hay una persona que busca alejarse de su mala manera de vivir. Y que entonces tal vez porque en su vida ha tenido muchas prácticas que le han provocado la tendencia a hacer lo malo. Por ejemplo, hace algunos años en mi época de niño recuerdo que era prohibido jugar fútbol o ir a un estadio, ¿verdad? Porque las personas habían descubierto que al ir a jugar fútbol, y no es que el deporte sea malo, no estamos hablando de eso, pero al ir a los lugares donde se practica el deporte o a un estadio, por ejemplo, ¿verdad? Lo que uno se encuentra es con una multitud de fanáticos que comienzan a decir groserías, que comienzan a comportarse como se comportaría cualquier persona, las famosas curvas, ¿verdad? Donde están las personas los hinchas, los fanáticos de su equipo. Y si yo estoy allí como cristiano, hay algo en psicología que se habla de las actitudes son contagiosas, ¿verdad? Las conductas son contagiosas. Y de pronto alguien está gritándole algo al árbitro y el cristiano que esté allí metido también estará diciendo cosas groseras contra los árbitros. Bueno, así lo entendían nuestros hermanos antiguamente. Y por eso es que antes teníamos muchas normas contextuales, estrictas, que nos decían no haga esto, no se ponga esto, no use esto, no practique esto, ¿verdad? Era parte de nuestro quehacer en cuanto a la santidad. Por supuesto que la santidad la podíamos ver negativa, pero también hay una santidad positiva, la cual nos dice, haz esto, ama a tu prójimo, sírvele a tu prójimo, ayuda al necesitado, como una expresión también de nuestra santidad. Y el apóstol Pablo dice que la iglesia fue llamada, los que constituimos la iglesia, fuimos llamados a ser santos. Alabado sea el nombre del Señor. No fui llamado a seguir practicando el pecado. No fui llamado a seguir robando. No fui llamado a seguir mintiendo. No fui llamado a tener conductas inmorales de orden sexual, de orden, de la vida moral. No fui llamado a eso. Fui llamado a vivir en santidad. Bueno, partiendo de esta base introductoria que el apóstol Pablo nos da en este versículo, avancemos entonces al primer tema, soy de Cristo. El primer tema que vamos a desarrollar en esta mañana. He presentado esta parte introductoria porque es importante. El apóstol Pablo nos quiere traer a la memoria en toda la carta, y esto el apóstol Pablo lo deja escrito allí,
que la carta no es solo para los de Corinto, sino para cualquiera, para los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos nosotros, pasados 2000 años, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor. Pasados 2000 años, estas normas se aplican a nosotros. Estas normas no son solo para un lugar donde hay paz, donde se puede vivir en santidad. También es para una época como la nuestra, una época donde hay bombardeo mediático terrible que nos impulsa a abandonar, nos motiva a abandonar nuestros valores, nuestros tesoros, aquello que nosotros apreciamos. Y hay una sociedad entonces que poco a poco nos va a ir señalando: no seas tan radical, no seas tan santurrón, no seas tan legalista, hay que ser un poco más liberal, y de pronto nos podemos ir confundiendo. En cuanto a la santidad, no hay excusa en decir que hay algunas iglesias que son un poco más liberales que otras. Otras iglesias son un tanto más conservadoras. Iglesias más mundanalizadas que otras. Iglesias que han asimilado más los estándares culturales mundanos que otras. Eso usted lo puede ver, tanto en las diferentes, diferentes medios donde a veces tenemos la promoción de congregaciones que vamos viendo y a veces podemos hasta ir confundiéndonos. ¿Cuál es lo verdadero? ¿Qué? ¿Esto es correcto o esto es incorrecto? Creo que si tenemos principios, usted y yo podremos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En todas partes del mundo, la iglesia por naturaleza tiene un llamado a ser santa, llamada a ser luz y sal del mundo, a brillar como lumbrera en una sociedad en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Partiendo, mis queridos hermanos, de esta premisa, analizaremos en esta serie, Aprendiendo a ser Iglesia, algunos de los problemas o pecados que poco a poco se nos van injertando o pegando en nuestro caminar como hijos de Dios y que nos pueden ir alejando de esa definición que el apóstol Pablo nos acaba de dar en el versículo número 2, que describe nuestra naturaleza. Y poco a poco nosotros podemos comenzar a hablar en la manera en que no tenemos que hablar, a comer en la manera en que no tenemos que comer. Me estaba recordando de una figura que puse hace unos días en la iglesia, utilizando prácticamente estas referencias, de que las especies tienen sus propias características. Un gatito maulla, un pollito pues pía, un pollito pues come sus granos, un gatito pues come, comida de gatos. Y así somos nosotros. Los cristianos tenemos nuestra propia naturaleza. La naturaleza del hombre natural, nos va a decir Pablo, la naturaleza del hombre carnal y la naturaleza del hombre espiritual son diferentes. Si usted es hijo de Dios, su naturaleza ha cambiado. Usted ha nacido de nuevo, usted ha sido regenerado por el sacrificio de Cristo y en su corazón y en su vida ahora es Cristo quien vive en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta premisa nos sirve, es un parámetro, una brújula que nos conduce para tener el criterio correcto de lo que debemos ser como iglesia del Señor. No importa las modas, las tendencias, las olas que nos vengan a golpear o a refrescar, usted debe tener como parámetro la Escritura. Ella no cambia, la palabra no cambia. Pueden haber épocas, generaciones, pero la palabra nos va a seguir dando el referente de lo que nosotros debemos ser. Queridos hermanos, en este mensaje, en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo disertará sobre un primer problema, el problema del divisionismo partidista. Vea, el apóstol Pablo tomará este problema para explicarnos a nosotros que nuestra naturaleza nos dice
que somos de Cristo. Yo no le pertenezco a nadie más. Yo no soy del diablo, yo no soy del mundo, yo soy de Cristo. Le pertenezco a mi Señor. Él me hizo, Él me compró, Él me diseñó, Él ha establecido mi propósito en la vida. Le pertenezco a Él. El apóstol Pablo comenzará a trabajar ese problema durante los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3. Usted lo puede revisar allí. Algunos decían, para describir el problema, yo soy de Pablo, decían algunos. Otros decían, yo soy de Apolos, me cae mejor Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Y algunos hasta decían, yo no soy de Pablo, no soy de Apolos, no soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero en el sentido no correcto, como a veces en nuestra época también algunas personas tienen mucha simpatía con Cristo, pero no están dispuestos a rendir su vida, su corazón a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Siendo el divisionismo partidario un pecado contra la naturaleza para la iglesia, necesitamos analizar algunos argumentos de Pablo a favor de decir, todo se lo debemos a Jesús. Lo que vamos a descubrir en este análisis, en esta argumentación de Pablo del primer problema es que lleguemos a una conclusión, lleguemos a abrazar una fe. Todo se lo debemos a Jesús. Si hoy estamos bien, se lo debemos a Jesús. Si hoy tenemos esperanza de un mañana mejor, se lo debemos a Jesús. Si sabemos que vamos a la tierra prometida, al cielo que el Señor nos ha preparado y que Él nos prometió, se lo debemos a Jesús. Si ahora nuestra economía está funcionando mejor porque ya no estamos malgastando el dinero en vicios ni en despilfarrarlo en lo que no es vida, se lo debemos a Jesús. Si ahora tenemos armonía en el hogar y usted está mejor con su esposa, con su familia, las relaciones se han restaurado, se lo debemos a Jesús. Qué bueno es el Señor. Y el apóstol Pablo quiere que tengamos clara esta idea. Cuando el creyente comprende que aunque haya tenido personas, líderes, pastores, que le han guiado y ayudado en su proceso de santificación, de ser menos de lo que era antes y cada vez aproximarse a ser el ideal, el sueño que Dios tiene para su vida. Aunque tengamos muchas personas que nos han ayudado, trate usted de recordar quiénes son los que le echaron la mano cuando usted no podía avanzar. Quizá fue su pastor, quizá fueron sus padres que clamaron muchísimo por usted. Gracias a todas esas personas que Dios puso en nuestro camino para ayudarnos a ser mejor. Pero aunque hemos tenido personas que nos han ayudado, todo se lo debemos a Jesús. Él puso las personas correctas. Él hizo que nosotros nos encontráramos con Él en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. En verdad, todo lo que tenemos se lo debemos a Jesús. De esta manera se elimina el sentido de dependencia, que es algo que vamos a llegar a la conclusión al final. El sentido de dependencia y la irresponsabilidad de aquellos cristianos que se esconden detrás de las acciones de un líder terrenal. Duele mucho cuando algunas personas ponen su confianza en una persona terrenal, en un hombre, en un pastor, en un profeta, en un apóstol, en un evangelista. Y lamentablemente las personas, los apóstoles, profetas, pastores, maestros, son personas finitas. Tarde o temprano van a morir. Y cuando esas personas mueren, sencillamente viene el vacío existencial. ¿Y ahora a quién sigo? Porque yo seguía a esta persona. Yo era fan, yo era seguidor, yo era discípulo de esta persona que no me enseñó que todo se lo debo a Jesús. Y que yo debo tener mis ojos puestos en el autor y consumador de mi fe, que es Jesucristo. Y así, aunque muchas personas partan a la presencia del Señor mientras yo siga vivo,
Les agradeceré a ellos, pero mis ojos estarán puestos en Jesús, quien demanda para mi vida cambios y ser una mejor persona. Veamos entonces, en este primer mensaje, algunos argumentos que el apóstol Pablo presenta para defender la idea, soy de Cristo. Todo se lo debo a Jesús. Primer argumento, Cristo no está dividido, nos dice el apóstol Pablo. En Cristo no hay división. Cristo, que es la cabeza, y su cuerpo no están divididos. Más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 12 presentará una serie de argumentos para hablarnos de la unidad de la iglesia en su diversidad. Una diversidad que permite la unidad, como un cuerpo que tiene manos, que tiene pies, que tiene órganos, pero que están debidamente integrados, unidos, pegados con un mismo propósito. Este argumento, Cristo no está dividido, es una explicación de la unidad de Cristo y su iglesia. Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo, estamos unidos a Cristo. La iglesia está unida a Cristo. La iglesia no está unida a un seguidor de Cristo. La iglesia no está unida a un pastor. La iglesia no está unida a un apóstol, a un profeta. La iglesia tiene que estar unida a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Número uno, en este argumento, el apóstol Pablo nos dice, tengamos perfecta unidad. Siendo la iglesia el cuerpo visible de Cristo, constituido por muchos miembros, debidamente unidos con propósito, no puede estar dividida. Somos muchos miembros, tenemos un propósito, y tal vez usted se preguntará, ¿por qué es que hay tantas congregaciones? Se dice que en Guatemala tenemos aproximadamente unas 40,000 congregaciones, muchas congregaciones, muchos centros de predicación, muchos puntos donde cada semana se proclama el evangelio de Jesucristo. Algunas iglesias tienen su propio carácter, sus propios distintivos. Algunas iglesias, pues, son un poco más extrovertidas en el sentido, si fueran personas, ¿verdad? Les gusta aplaudir, les gusta danzar, les gusta celebrar. Otras congregaciones serán más silenciosas, más sacramentales, más enfocadas en el estudio, en el análisis, en la reflexión. Pues hay diferentes congregaciones, pero todas tenemos una misma naturaleza. Somos del Señor, fuimos santificados y somos llamados a vivir en santidad. El apóstol Pablo nos argumenta entonces que debemos tener perfecta unidad. Mire lo que dice el versículo número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al parecer, la iglesia de Corinto tenía este problema que todavía entre nosotros se puede ir reflejando. A veces no logramos ponernos de acuerdo en proyectos comunes, en nuestras iglesias locales, en nuestras congregaciones. Y cuando logramos nosotros ponernos de acuerdo, logramos hacer grandes cosas para la gloria del Señor. Tengamos perfecta unidad, nos recuerda el apóstol Pablo. Pensemos una misma cosa. Y un segundo argumento que presenta en este argumento principal, Cristo no está dividido, es todo se lo debemos a Jesús. Nos recuerda el apóstol Pablo. Aunque estamos muy agradecidos con aquellos que nos enseñaron a amar a Jesús, hemos entendido que nadie hizo lo que solo Cristo pudo hacer. Me recuerda aquella anécdota que en otra ocasión yo le compartía de un niño que llegó a ser pastor y estaba contando su testimonio de cómo fue su encuentro con Cristo. Y él decía que en su escuela llegó un predicador a predicarle de Jesucristo y allí se encontró con Jesús, se encontró con el Señor Todopoderoso. Y entonces le preguntaron, ¿cómo se llamaba ese predicador? Aquel niño que ahora se había convertido en pastor sencillamente dijo,
no recuerdo el nombre del predicador, solo recuerdo que me presentó a Jesús. Qué bueno es el Señor. Posiblemente usted no recuerda todas las personas que le han ayudado a ser mejor cristiano, pero lo que sí usted no olvida es que se lo debe todo a Jesucristo, porque Él ha sido bueno. Dice la Escritura en el versículo 11 y 13, léalo allí en la Biblia: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, por supuesto. Mire qué interesante el argumento del apóstol Pablo. Nadie hizo lo que Cristo hizo por tu vida. Así que todo se lo debemos a Jesús. Si alguien murió en la cruz del Calvario, no fue el pastor Luis. Si alguien murió en la cruz del Calvario, no fue el profeta, no fue el apóstol, no fue el pastor, no fue el evangelista. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. A Él se lo debemos todo. Por supuesto, no estoy diciendo ninguna cosa que venga a malograr el cariño que tenemos por nuestros pastores, por nuestros líderes que nos han inspirado. Pero Pablo dice, aunque hay muchas personas a las que les debes, todo en verdad se lo debes a Jesús. Es contra la naturaleza de la iglesia la división. En el capítulo 12, Pablo profundizará entonces más sobre la unidad y diversidad del cuerpo. La iglesia es una, la que Dios ve, aquella por la que Cristo regresará muy pronto. Una iglesia que está unida a Cristo, que tiene toda su lealtad en Jesús, porque a Él le pertenece. Por eso recuerde, hermano, hermana, que todo se lo debemos a Jesús. Segundo argumento, voy más rápido. Cristo es poder y sabiduría de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Qué bonito, mire, por favor le animo a partir allí del versículo 18 del capítulo 1 en adelante. El apóstol Pablo desarrolla esta idea. Podés admirar a muchos líderes, nos va a decir el apóstol Pablo. Allí tal vez sos fan de Pablo, o fan de Apolos, o fan de Cefas, pero ellos no tienen nada en sí mismos. El poder viene de Cristo y la sabiduría viene de Cristo. Por eso a quien nosotros le debemos todo, si hemos sido bien instruidos, si hemos sido bien ministrados, se lo debemos a Cristo. Sería un error atribuirle poder a personas. Sería un error atribuirle la sabiduría que emana de una persona porque no emana de ellos. El poder viene de Cristo, la sabiduría viene de Cristo. Y si hemos tenido pastores que nos han bendecido, hermanos, se lo debemos a Jesús porque Él los llenó de su poder y su sabiduría. Jesús es la fuente verdadera de poder y de sabiduría. Los seres humanos solo recibimos poder y sabiduría delegada, no es parte de nosotros, sino que la hemos recibido de Cristo. Algunas personas forman un apego con personas por diferentes razones, y trato de imaginar yo eso. Pablo parecía un liberal, apóstol a los gentiles que evitaba los ritualismos judíos. ¿Ya ha escuchado usted eso alguna vez? Es que yo no ando con rituales. Es que yo no predico religión. Yo predico relación. Yo invito a la liberalidad. Y entonces todos los que tenemos tendencia a la liberalidad y que no nos gustan los rituales, nos vamos detrás. El apóstol Pablo decía en Gálatas 1:18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y tal vez hasta podríamos imaginar al apóstol Pablo con sus jeans skin, con sus cortes de cabello, a lo mejor no usando corbata, bueno, haciendo todo para acomodarse, para llevar el mensaje a los gentiles. Y algunos dirían, yo soy de Pablo. Otros dirían, tal vez encontrarían más sentido en Apolos.
Era un elocuente predicador, nos dice Hechos 18:24. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras, Hechos 18:24. Posiblemente algunos disfrutarán de un líder, un predicador que hable con vehemencia la palabra del Señor, y entonces dirán, bueno, yo prefiero algo más conservador, me gusta que me prediquen la palabra, así que soy fan de Apolos. Y ahí está Cefas. Hechos capítulo 5, versículo 15, dice que era un gran carismático, los dones que tenía Cefas, Pedro, que sacaban los enfermos a la calle, y con que la sombra de Pedro cayera sobre ellos, los enfermos eran curados, hermanos. Tal vez alguien dirá, yo voy detrás de los milagros. A mí me encanta ver curaciones, me encanta ver milagros. Ando buscando dónde hay profecía, dónde hay milagros. Y tal vez alguien quiera ser fan y seguidor de alguien que el Señor utiliza con esa bendición. Quizá otros dirán, a mí me gusta más el estilo de Jesús. Me parece que es igual que Buda, me parece que es igual que Confucio, tiene sabiduría, su sabiduría es muy buena, y yo lo miro a él como un ejemplo moral. Uno que me puede ayudar a encontrar la luz en mi camino. Es un iluminado, pero sin tener compromiso. Cualquiera sea la intención por la que las personas hacen votos de lealtad a una persona, el apóstol Pablo nos dice, es una equivocación. El poder está en Jesús. Pablo argumenta diciendo que el poderoso mensaje del Evangelio de Jesús parece no tener razonamiento lógico. Dice 1:18, Primera de Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Las cosas que el Señor hace, el Señor Jesucristo hace, manifiestan el poder. ¿Cómo es que Él transforma a una persona sin necesidad de largos tratamientos de psicoterapia? ¿Cómo es que el Señor transforma la economía de una familia que estaban tal vez en calamidad, en extrema pobreza, y el Señor ha traído bendición y ahora la persona sale adelante de su miseria, comienzan un negocio y comienza a prosperar todo? ¿Cómo es que el Señor toma lo vil y despreciado de este mundo y nos hace personas significativas? ¿Cómo es que el Señor toma lo que no valía ni medio centavo y Él le atribuye tanto valor que Él estuvo dispuesto a morir y murió por nosotros? Lo necio, lo vil, lo menospreciado, es lo que el Señor transforma para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. El poder de nuestro Señor Jesucristo fue lo que nos salvó. Su poder hay que vivirlo, pues siendo tan maravilloso no es posible explicarlo con argumentos finitos, con nuestras palabras de diccionario. No hay forma de explicar lo que Dios ha hecho en nosotros a través de razonamientos de la mente humana. Es un poder que abraza, es un poder que libera, es un poder que transforma, mis queridos hermanos. La palabra del Señor dice, 1 Corintios 1:21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los gnósticos, los pensadores, los científicos de la época de Pablo decían, vamos a encontrar la forma de salvarnos a nosotros mismos. Hay que matar a Dios para que el pensamiento y el cerebro nos salve. El apóstol Pablo dice, así no se salvan las personas. Las personas se salvan por algo que se llama locura de la predicación. Creer en un crucificado, y eso cambia nuestra vida. Depositar nuestra fe en aquel que parece que fue derrotado, pero volvió a la vida después de 3 días de estar en la tumba. Poner nuestra confianza en Jesús es una locura, pero es la locura que nos salva, hermanos. Nosotros la conocemos, la locura de la predicación. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús es nuestra gloria, dice San Pablo al final del capítulo, del capítulo 1.
Jesús es nuestra gloria. No somos salvos por méritos personales o por seguir a algún buen cristiano. Todo se lo debemos a Jesús. En Él está nuestra gloria, en Él está nuestro orgullo. Jamás nos sentiríamos avergonzados de decir que Él es Dios poderoso, creador de todo lo que existe. Su sabiduría excede a todo. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál es nuestra gloria, iglesia del Señor? ¿De qué nos sentimos orgullosos nosotros? A veces como iglesia, a la iglesia a la que yo pertenezco, tenemos una tendencia a sentirnos orgullosos de nuestros números. Y a veces hablamos de los miles, cientos de miles de personas que atendemos cada semana. A veces nos enorgullecemos de que somos la iglesia posiblemente más grande de este país. Una iglesia que va pujante, avanzando, militando. Pero el apóstol Pablo dice, si de algo nos podemos gloriar, es del Señor. Le pertenecemos a Él, somos de Él. No es nuestros méritos, no son nuestros edificios, no es la forma bonita en la que hablamos, no son nuestros recursos que utilizamos. Nuestra gloria es el Señor. Si de algo nos podemos sentir orgullosos, es de que le pertenecemos al Señor. Termino entonces con el tercer argumento. Cristo es el fundamento. Todo comienza y termina en Jesús. Todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Es lo que nos recuerda Colosenses 1:16. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él lo hizo para Él. Bendito sea Dios. Asimismo, Jesús hace posible que nuestra vida sea transformada, estableciendo todas las condiciones para lograrlo. No hay excusa para vivir en pecado o según estándares de esta sociedad, según los criterios de esta sociedad, que nos empujan a tolerar el pecado, nos empujan a tolerar las modas, nos empujan a practicar lo que es contra Dios. En primer lugar, comprendamos que Jesús fue quien nos diseñó. Cristo es nuestro fundamento, fue Él quien nos diseñó, mis queridos hermanos. Siendo Jesús el arquitecto de nuestra vida, eso lo entendemos los cristianos. A diferencia de lo que muchos dicen, eres el arquitecto de tu destino. Frases que encontramos en películas y entonces todo mundo dice, yo me hago a mí mismo, yo me hago conforme a mi propia capacidad de pensar. Ya usted puede imaginar si nuestra vida fuera la construcción de un edificio, seríamos un ranchito viejo si nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos, si nosotros somos el arquitecto de nuestra vida, sin capacidad de saber cómo se hace una vida. Hacemos lo que podemos y todo nos sale mal. Pero cuando Cristo es nuestro diseñador, nuestro arquitecto, quien nos ha diseñado con propósito, entonces nuestra vida tiene belleza y significado. Fue Cristo quien nos ha diseñado, mis hermanos. Nosotros podemos conocer ese diseño cuando Cristo nos revela nuestro destino eterno. Nos comparte su mente, la mente de Cristo, con la que es renovada nuestra manera de pensar. San Pablo dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, el Señor nos traslada su manera de pensar y entonces entendemos que todo el propósito que tenemos en la vida, nuestra vida tiene causa, no es casualidad, tiene causalidad, tenemos propósito. Y Dios quiere que experimentemos grandeza en nuestra vida acompañados de Él, tomados de su mano. Tenemos la mente de Cristo, pensamos como Él piensa. Ya no pensamos en despropósito, pensamos en hacer las cosas que le agradan a Él. En segundo lugar, no solo Jesús nos diseñó, recuerde, el argumento es Cristo es el fundamento. Él nos diseñó,
pero también el Señor Jesucristo nos permitió crecer. Jesús nos hizo crecer, mis hermanos. Ciertamente no nos hemos hecho solos nosotros. Si alguien erróneamente opina, yo me hice solo, quiero decirle, como ya muchos han escrito, lo que usted hizo no está bien, está mal hecho, porque nadie se puede hacer solo. Nosotros tuvimos necesidad de padres, tuvimos necesidad de maestros, tuvimos necesidad de amigos que nos inspiraron. Y bueno, cuando llegamos a la iglesia tuvimos líderes, pastores, mentores que nos acompañaron. Nadie realmente se ha hecho solo. Ha necesitado la compañía de muchas personas, personas que han contribuido a nuestra santificación. Pero si en algo hemos avanzado, hemos progresado, hemos crecido, se lo debemos a Dios, mis queridos hermanos. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 3, versículos 6 al 7. Miren lo que dice este texto. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gracias por nuestros líderes, pero lo que realmente importa es que el Señor nos haga, nos ayude a crecer. El progreso de nuestra vida se debe a Dios, hermano. Gracias por todos los líderes que Dios ha puesto para nuestro perfeccionamiento. Pero se debe todo a la gracia del Señor. Fue Jesús quien nos edificó, mis hermanos. Fue la promesa de Jesús en Mateo 16, 18, edificar su iglesia. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para nuestra edificación, dice Efesios 4, 11 y 12. Pablo nos recuerda entonces en 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En esta conclusión que quiero hacer de este primer mensaje, soy de Cristo, la gente, las personas, usted y yo, tenemos tendencia a hacer partidos. A veces esa tendencia de hacer partidos se debe a que no nos queremos hacer responsables de nosotros mismos. Queremos echarle la culpa, es que así me enseñó mi maestro, es que yo por andar siguiendo a este, yo por andar detrás de esto, y algunas personas están lastimadas así. Se han frustrado por andar siguiendo a personas y dicen, ya no vuelvo a la iglesia porque me traicionó mi pastor, me traicionó un líder. Pero si usted sigue a Cristo, usted no va a tener esos problemas. Pablo nos responsabiliza a nosotros diciendo, cada uno mire cómo sobreedifica, y nos pone responsables de construir nuestra vida, hermanos, sobre lo que Cristo ya hizo en nosotros. Hágase responsable de su crecimiento. Dios ya lo hizo posible, mi querido hermano. En la cruz del Calvario, Jesucristo murió y Él estableció el fundamento. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Todo se lo debemos a Jesús. Bonita canción que a veces entonamos, todo se lo debemos a Él. Aleluya. Gracias a todos, lo hemos dicho, gracias a todos los que nos han acompañado, nos han ayudado a crecer, pero todo se lo debemos a Dios. Ha sido Jesús quien nos ha hecho templo para su habitación espiritual, 1 Corintios 3, 16. Sobreedifique su vida sobre lo que ya hizo Jesús. No hay otro fundamento. Su vida será probada, dice Pablo. ¿De qué está hecha? ¿Confía usted en Jesús o confía usted en personas que son finitas, que tienen dificultades como usted también? Usted será probado. 1 Corintios 3, versículo 13 al 15. Usted solo entregará cuentas de su propia vida, nos dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos, es una bendición poder tener esta reflexión de 1 Corintios. Hoy iniciamos con la serie Aprendiendo a ser iglesia, y este primer tema se trató Soy de Cristo. Un problema para evitar la división partidista
dentro de nuestra propia vida, dentro de la iglesia. Que Dios le bendiga. Con la ayuda del Señor nos reunimos, nos podemos ver la próxima semana en este horario. Bendiciones para usted. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.